Ya no sé ni qué les di de clase. Aún no, bióloga. No, ¿verdad? No, todavía no. A ver. Entonces vamos a hablar un poquito de mutaciones. Ya, 26. 26 de los 50 que son. Genética, sí. Mutaciones. Mutaciones. Ahí está. Mutaciones. Ya habíamos dicho que era una mutación. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Creo que no. No. Bueno, una mutación es cualquier cambio en el ADN, ¿ok? Entonces, cualquier cambio que se dé en el material genético es una mutación, ¿ok? Entonces, las mutaciones es un cambio en el material hereditario que no se puede explicar por segregación o recombinación. La segregación, ¿qué era la segregación? La segregación era a través de ¿qué? De la mitosis o la meiosis, ¿ok? La segregación de los, por la segregación de los cromosomas durante la anafase, ¿ok? O por la recombinación de los genes. Entonces, esa sería lo que es una mutación, ¿ok? Entonces es un cambio cualquier cambio en el material genético que no tiene nada que ver con la segregación de los cromosomas durante la meiosis y mitosis o por la recombinación en la profase de la meiosis, ¿ok? Entonces, igual, la mutación es muy importante desde el punto de vista genético, ¿ok? Entonces, la mutación junto con la transmisión y la expresión de los genes serían las tres cosas que estudia fundamentalmente la genética. Si ven que el virus del COVID ha mutado muchísimo, bueno, esta sería la mutación, ¿ok? Entonces, la mutación en ese caso, de un virus no es a través de ni la segregación ni la recombinación. ¿Por qué? Porque no tienen meiosis ni mitosis, ¿ok? Entonces la mutación es un cambio así, ¡fum!, espontáneo. Bueno, y si la mutación es en los cromosomas somáticos o autosomas, entonces no es transmisible, no se la van a transmitir a sus hijos, solo que las mutaciones sean en las células germinales, o sea, en el óvulo y en el espermatozoide. Y las mutaciones son la principal causa de la evolución. Entonces, todo lo que tenga ADN tiene una tasa de mutación y esa tasa de mutación lo lleva a que sobreviva que sobreviva a través de la selección natural para poder evolucionar. Y algunas mutaciones no tienen ningún cambio en el fenotipo, pero a veces afectan gravemente la estructura del gen y producen daños considerables en el resto del organismo que al final puede conducir a la muerte, ¿ok? Entonces las mutaciones pueden ser positivas, negativas y neutras, ¿ok? Entonces, las mutaciones positivas, ¿cuáles serían? Bueno, estas de las que tienen efectos positivos, entonces el cambio que se produce en su genotipo, acuérdense que es genotipo, lo que está escondido, entonces el cambio en el genotipo son positivas cuando puede ser que le confieran una ventaja, que puede ser una mayor facilidad de adaptación o beneficios sobre organismos de su misma especie.
Entonces, en el caso del COVID, por ejemplo, hay personas que no que no presentan la enfermedad. Bueno, ellas tienen beneficios sobre organismos de nosotros, sobre los otros humanos, y eso es por efectos de una adaptación, de una adaptación de la mutación, ¿ok? Bueno, las neuronas del cerebro, entonces se supone que mutaron para un razonamiento analítico, y ese razonamiento analítico entonces hizo que pudiéramos sobrevivir, ¿ok? Bueno, después de los efectos negativos, positivos estarían los efectos negativos. Entonces, los efectos negativos, esos son muy bien estudiados. ¿Por qué? Porque es todo lo que produce alguna enfermedad, todos los cánceres, ¿ok? O padecimientos hereditarios y alguna enfermedad o algún síndrome. Entonces, el efecto negativo al final es que te resta capacidades de lo mismo, capacidades de sobrevivencia o de alguna adaptación o estructura. Estos efectos negativos se dice que son más frecuentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente son los más estudiados o son los que nos damos cuenta más fácil y producen padecimientos que serían hereditarios, ¿ok? Y ya vimos cómo se podían estudiar. Bueno, y la tercera cosa serían las mutaciones neutras. Entonces, las mutaciones neutras son las que permanecen silentes o que no tienen ningún efecto inmediato. Estas en el futuro pueden ser positivas o negativas. Entonces, al tener alguna mutación neutra, entonces hay algún evento en el medio ambiente y puede ser que sean positivas o puede ser que sean negativas, ¿ok? Entonces, no se sabía, por ejemplo, la gente con el COVID, ¿ok? Bueno, aparece el virus del COVID y entonces habrá gente que tiene efectos positivos y efectos negativos. ¿Cuáles son las que sobreviven? O sea, ¿cuáles son las que tienen la mutación? Se supone que son las que tienen efectos positivos, ¿ok? Entonces, esas serían neutras hasta que aparece algún suceso en el medio ambiente y entonces desaparecen o se manifiestan. Y hay uno que es muy conocido que se llama el virus, el gen vikingo, ¿ok? Entonces, hay personas que son resistentes a el virus de VIH y eso es porque tienen una mutación en este gen CCR5 que se localiza en la banda 21 del brazo corto del cromosoma 3. ¿Ok? Y a este que está mutado, o sea, este es el gen normal, y el gen mutado se llama CCR5 delta 32, ¿ok? Entonces, el resultado de la mutación de este gen es la formación de una proteína no funcional. Como bien saben, entonces el virus del SIDA reconoce a los TDC4, ¿ok? A los linfocitos TDC4, y esta entonces los reconoce a través de sus receptor. Entonces viene el virus y inyecta o entra al linfocito, al linfocito a través de este receptor. Entonces, como tiene una proteína que no es funcional, entonces el virus no reconoce a TDC4 y como no lo reconoce, entonces no lo infecta, ¿ok? O sea, no encuentra la puerta de entrada y no funciona. Entonces, no puede infectarlos. Entonces, a les decía que se llama gen vikingo, ¿ok? Entonces, para que una persona sea
resistente al virus del SIDA, entonces tienen que ser homocigotas recesivas. Los dos tienen que tener el gen CCR5 mutado con la variación delta 32, ¿ok? Entonces, aproximadamente hay 1% de las personas de raza blanca que provienen del norte de Europa o de los vikingos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, a estas personas no les da SIDA. Como dice el señor investigador, no se aprovechen mucho porque al rato el virus cambia y puede entrar por otro lado, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? No, bien, no. Bueno. Entonces, ¿cómo pueden ser los niveles de mutación? Entonces ya vimos que puede ser, o vimos algunos ejemplos de mutaciones que solo afectan a un gen. Entonces sería mutación génica. Bueno, vimos los que eran, bueno, no vimos ninguno. Puede ser mutación génica, acuérdense que no es puede ser una, ay, ¿por qué? No puede. Bueno, puede ser que solo afecte un pedacito del gen o una mayor parte de un gen o a todo el gen, ¿ok? Que se haga doble, triple, no sé, ¿ok? Luego está la mutación cromosómica, entonces sería que un segmento de un cromosoma y incluye varios genes y puede dar origen a cambios estructurales de los cromosomas. Y la mutación genómica, entonces, afecta a muchos genes por completo, por exceso o por defecto, ¿ok? Entonces, aquí da origen a cambios de cromosómicos numéricos, ¿ok? Entonces, esos serían los niveles de mutación. La mutación puede ser espontánea o inducida, ¿ok? Espontánea es que se da de forma natural. Y generalmente es por fallas en los mecanismos de reparación del ADN o por la metilación de algunas bases. Esto lo vamos a ver mañana o el lunes, el miércoles o no sé si nos dé tiempo hoy, ¿ok? Entonces sería por mecanismos de fallas de reparación o por epigenética, ¿ok? Por lo que sería por epigenética. La otra es la mutación inducida. Y esta mutación inducida entonces sería por efecto de algún agente mutágeno. Puede ser químico, físico o biológico. Entonces, dentro de los ambientes químicos, ¿cuáles conocen? ¿Cuáles conocen? ¿Un agente químico? No, ninguno. Yo sé que sí. ¿Manden? El cigarro, exactamente. Otro. Cloro. ¿El cloro? ¿El cloro de veras? ¿El Sí, cloro? lo busqué ¿Qué en otro? ¿Qué causa el cloro? Me da horror. ¿Qué otro? El radón, el plomo, el amianto. asbesto. El asbesto, ajá, muy bien. ¿Qué más? Fármacos. Fármacos, ok, hay muchísimos. Espérenme, déjenme buscar aquí. Entonces, toda sustancia química puede producir una mutación, ¿ok? Oye, ya no lo encuentro.
Bueno, luego estarían el ácido nitroso que se come para el COVID. Sí, se llama ácido nitroso. ¿Qué se toman para el COVID? No, el óxido, el óxido que se toman las gentes. El club del cloro. Cloruro, El ese. cloro tomaban. Ándale, ese. Bueno, no encuentro lo que les quería enseñar. Así es que ya me voy a venir a la mía, porque está mejor la mía que esa que me encontré. Bueno, luego estarían estarían las físicas. Dentro de las físicas, ¿cuáles entrarían? ¿Sí se ve la presentación o no? ¿Sí ven? ¿Sí? Luego estarían las físicas, por medios físicos. ¿Cuáles serían? Radiación. La radiación, todas las radiaciones, ¿ok? La radiación de rayos ultravioleta para la piel, la radiación de rayos X, de rayos gamma, todas las de radiación de uranio, todo eso, ¿ok? Algunos dicen que también las temperaturas altas y las temperaturas bajas, ¿ok? Y luego estarían los biológicos. Dentro de los biológicos, ¿cuáles son los que afectan? Están todos mutados por los biológicos. Virus, bacterias. Los virus y las bacterias, ¿ok? Entonces, ahí estarían los virus y las bacterias. Entonces, toda huella de todo virus y bacteria que ha entrado en su cuerpo la tienen marcada en el ADN y eso se lo van a pasar a sus descendientes, ¿ok? Bueno, según su expresión, entonces las mutaciones pueden ser letales, que no son, no son compatibles con la vida, subletales, que permiten la vida, pero presentan alteraciones estructurales o funcionales, como la talidomina, que era alteración estructural y los niños nacían sin sus bracitos o sin sus piernas, o por alguna función. Luego estarían condicionales, que se presentan bajo ciertas condiciones, y aquí entran unas que son las alergias, ¿ok? Entonces todas las alergias, nadie es alérgico y de repente se vuelven alérgicos a 1000 cosas y después ya no son alérgicos y después vuelven a ser alérgicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a la exposición de algún fármaco por la penicilina, que nunca fueron alérgicos, o alguna condición, ¿ok? Luego estarían las somáticas, que afectan alguna estructura del organismo, pero no se heredan. O las gaméticas, ahí que serían los óvulos y los espermatozoides, y en estas sí se heredan, ¿ok? ¿Preguntas? No, es muy fácil, ¿verdad? Eso lo vimos. Condicionales. Bueno, hay otras, ¿sí se ve o no? Mutaciones nutricionales o bioquímicas en donde se alteran las funciones bioquímicas. Las mutaciones de pérdida de función en donde se elimina la función de un gen. Y las de ganancia de función, ¿ok? En donde se adquiere una nueva función. Y ya vimos que son las de sustitución de bases, que ya habíamos dicho que era ¿qué? ¿Cómo se llamaba por sustitución de bases?
que se sustituían eran las transiciones y las transversiones, ¿ok? Por pérdida o incisión de nucleótidos, puede ser adiciones o deleciones génicas, estas serían las puntuales, pero pueden ser también a nivel de el cromosoma y entonces serían las duplicaciones, las aneuploidías, euploidías, todo lo que vimos, ¿ok? De las aberraciones, ¿sí? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces déjenme ver. Esta es una que bajé. Todo esto no se los voy a dar porque no tiene caso que lo veamos. Bueno, yo digo, no sé, si quieren que los veamos. Bueno, eso no se los he dicho, pero cada uno de los genes, cada gen tiene una tasa de mutación específica, ¿ok? Y cada gen puede mutar sin producir algún error. ¿Por qué tiene una tasa de mutación específica? Porque si se acuerdan si se acuerdan, ya la que no se acuerda soy yo. Sí, cada gen tiene una tasa de mutación, porque si se acuerdan, cuando vimos el cuadrito donde estaban los 20 aminoácidos y los codones, ¿sí se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? La verdad tampoco me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ese cuadrito? Donde eran los codones AAA y era un aminoácido. Bueno, había muchos que estaban repetidos, ¿ok? Entonces, en ese que se llama, y que es lo que no me acuerdo cómo se llama, puede que cambie una letra, y al cambiar esa letra siga siendo el mismo aminoácido. Transcripción, traducción. Traducción. Aquí está, el código genético, ¿ok? ¿Sí se ve el código? ¿Sí se ve? No, no se ve. No se ve. Ay, ¿por qué no ven? Si yo sí estoy viendo perfectamente bien. Y ahora ya no me puedo salir de aquí, mi computadora no quiere trabajar hoy. Quiere todo ya no quería regresar hoy. El código genético. Yo ahora ya no lo encuentro, ¿ven? El mundo se está haciendo en mi contra. Aquí está. ¿Ya ahora sí se ve? ¿Sí? Bueno, entonces en el código genético, si se acuerdan, cuando se hace la traducción del ADN, del gen que está en el ADN, primero se cambia se produce un ARN mensajero. Ese ARN mensajero madura
sale, se encuentra con el ribosoma y el ribosoma lo traduce, ¿ok? Y entonces, ¿cómo sabía? Bueno, según las 3 bases que tiene, entonces cada 3 bases formaban un codón. Y para ese codón, entonces se iba a pegar un aminoácido, ¿ok? Entonces, dentro de este codón o dentro de estas bases, por ejemplo, este es para fenilalanina. Entonces, esto es lo mismo, pero al final, en vez de tener un uracilo, tiene una citosina, ¿ok? Este pedacito, aunque cambie, entonces puede ser que se dé la misma proteína, ¿ok? ¿Por qué? Porque está pegando el mismo aminoácido. Entonces, aquí la prolina, por ejemplo. Entonces, aunque cambie una de sus bases, sigue siendo la prolina, ¿ok? O aquí la arginina, igual, si cambia una de sus bases, va a poder seguir siendo el mismo. Entonces, tienen un cierta, o sea, pueden cambiar una de sus bases y seguir produciendo o seguir pegando la misma. En este caso son 2 bases con la leucina, ¿ok? Y seguir pegando el mismo aminoácido. Entonces por eso se dice que cada una de los genes tiene un por ciento de mutación que le permite seguir produciendo lo mismo, ¿ok? Entonces, en este caso, los que tienen mucha leucina, a lo mejor van a tener un por ciento de mutación más grande y van a seguir produciendo la misma proteína. En cambio, si tienen mucha metionina, que nada más hay un codón para metionina, entonces en este caso no tendrían una probabilidad de mutar y seguir dando el mismo producto, ¿ok? ¿Ahora sí ya me entendieron o no? Tienes cara de que no. ¿Sí le entendieron o no? ¿Sí entendieron o no? Sí. ¿Todos? Lo voy a poner en el examen. ¿Entendieron o no? Ok. Tenemos el ADN. En el ADN, los bases, los nucleótidos, por eso me interesaba que se aprendieran lo del principio, porque luego no entienden ni madres. Entonces, los nucleótidos del ADN son los que tienen la información. ¿Para qué? Para producir el ARN, ¿ok? Este ARN es el que hace que funcione nuestro cuerpo. Había 2 tipos, codificante y no codificante. Codificante es el que produce las proteínas, ¿ok? Y el no codificante es el que lleva a cabo muchas funciones, como quitar los intrones y demás cosas, ¿ok? Bueno, dentro de estos codificantes hay que se producen las proteínas, entonces para poder pegar el aminoácido, entonces tenemos los codones, que acuérdense que eran 64 posibilidades. Tenemos 64 codones en el código genético. Dentro de esas 64 posibilidades, nada más son 20 aminoácidos. Entonces hay aminoácidos que están repetidos. Entonces, para la fenilalanina, tengo 2. Ya no hay más, ¿sí? No. En cambio, para la leucina, tengo 6, ¿ok? Para la prolina, tengo 4. Para la glicina, tengo 2. Para la arginina tengo 4 y 2, 6, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque tengo 20 aminoácidos y son 64 combinaciones. Si yo tengo un aminoácido que tenga bueno, para la metionina, que es el inicio, pero también les dije que se pegaba metionina, nada más tengo 1, ¿ok? Para la fenilalanina tengo 2. Bueno,
Si yo tengo un aminoácido, tengo un ARN mensajero que se va a volver proteína y tiene mucha metionina, ¿qué pasa si en vez de tener AUG aquí en medio, tiene AUC? Entonces, en vez de tener AUG, tiene AUC. Entonces, se le va a pegar otro aminoácido, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, supongo que sí. Entonces, se les pegaría otro aminoácido. AUG. Y en vez de AUG, tengo AUC, entonces se le pegaría, en vez de metionina, se le pegaría isoleucina, ¿ok? Si se le pega isoleucina, ya no es la misma proteína. ¿Por qué? Porque ya tiene un aminoácido que es diferente, ¿ok? Entonces, esta proteína, a lo mejor es, no les digo que sea, pero a lo mejor es como la que hace que el receptor de los TDC4 ya no sea funcional, ¿ok? Y entonces se produjo una mutación. Bueno, estos, los que tienen mucha metionina, tienen una tasa de mutación pequeña, ¿ok? Pueden mutar, pero al mutar van a producir un error, ¿ok? Hay otros que pueden mutar mucho, como por ejemplo estos que tienen leucina. Entonces, este tiene una tasa de mutación mayor, ¿ok? ¿Sí? Entonces puede mutar por una A, una G, y entonces me seguirían dando la leucina, ¿ok? Y esa tasa de mutación mayor, entonces no va a producir algún error. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca la mutación sea que cambie el aminoácido, ¿ok? Y entonces si cambia el aminoácido, entonces ya estaría cambiando el producto, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí entendieron eso? ¿Sí? Bueno, aparte Sí. de eso, órale, aparte de eso, mi voz tan aguardientosa. Bueno, aparte de eso, los, ay, ¿cómo se llaman? Aparte de eso, los genes que están relacionados con con el crecimiento de la célula y proliferación, estos genes no pueden sufrir modificaciones. ¿Por qué? Estos tendrían que tener una tasa de mutación muy pequeña, ¿ok? Porque si sufren alguna modificación, entonces modificarían el comportamiento de crecimiento y proliferación de la célula. Y a esos habíamos dicho que se llamaban oncogenes, ¿ok? Y esos pro-oncogenes, entonces si sufren mutaciones, se volverían un oncogen, ¿ok? Entonces esos pro-oncogenes no pueden tener una tasa de mutación grande, ¿ok? Les decía que la mutación es importante. Las mutaciones son importantes porque las mutaciones son la base de la adaptación. Entonces, conforme van mutando, pueden ir adaptándose, ¿ok? Entonces, aquí va cambiando un aminoácido y va mutando, ¿sí? Al principio me daría el mismo producto, pero a nada mejor esa mutación o sea, cuando se sale del porciento de mutación normal, entonces me confiere alguna ventaja, que serían las mutaciones positivas o las mutaciones
que son neutras hasta que se presenta otra cosa, ¿ok? Pero para que esas mutaciones se manifiesten, entonces tiene que actuar la selección natural. La selección natural. ¿Ok? Y en el humano la selección natural está casi anulada. Ahora con el virus del COVID sí ha habido más selección natural, ¿ok? Aunque no es la selección natural normal. ¿Por qué? Porque a la gente le dan oxígeno, les dan medicinas, les dan muchas cosas que hace que sobreviva, ¿ok? Pero la selección natural entonces actuaría sobre los organismos y los que estén adaptados o los que tengan las mutaciones necesarias, entonces podrían sobrevivir, ¿ok? Entonces cada uno de los genes va a tener un % de mutación. Dentro de ese % de mutación pueden seguir siendo normales. ¿Por qué? Porque hay varios combinaciones para una misma aminoácido. Bueno, pero pueden también cambiar y esos cambios pueden no manifestarse hasta que se dé algo que les confiera ventaja sobre otros organismos de su especie, ¿ok? O que se adapten más rápidamente. ¿Ya? ¿Ahora sí entendieron? ¿Sí? Bueno, qué bueno porque ya me hice bolas yo sola. Entonces, las mutaciones, ¿cuántas mutaciones tienen ustedes en su cuerpo? Tienen muchas mutaciones, ¿ok? Pero esas mutaciones a lo mejor ya no son tan importantes. ¿Por qué? Porque ustedes ya están grandes, ¿ok? Ya están formaditos. Entonces sigue habiendo mutaciones. Esas mutaciones no se las van a pasar a sus hijos, solo que sean en los óvulos y en los espermatozoides. Ahora, esas mutaciones pueden ser las que siguen teniendo, pueden ser neutras, positivas o negativas, aunque para que una mutación sea importante, tiene que ser a nivel de una población, ¿ok? O sea, no importa que uno o dos sobrevivan, sino que tiene que tenerla una parte de la población, ¿ok? Ay, ¿sí entendieron? ¿Sí? José Alberto, Sí, sí, todo ¿entendiste? bien. No, Sí. sí, tienes cara de quién sabe, ¿ok? Bueno, las mutaciones que más nos damos cuenta son las mutaciones negativas, porque son las que producen enfermedades o síndromes, ¿ok? Entonces, esas mutaciones sí nos damos mucho cuenta, pero las que son neutras o las que son positivas, no las vemos como mutaciones, ¿ok? O sea, no nos damos cuenta. Algunas de esas entran dentro de los polimorfismos. Los polimorfismos se crean a partir de unas mutaciones, pero ya es mayor la tasa, o menor, no sé. Es diferente la tasa ya la quité. Es diferente la tasa en la que se presentan, ¿ok? Y como es diferente la tasa en la que se presentan, entonces ya no entran dentro de las mutaciones. Entonces, para que sea polimorfismo, ¿se acuerdan de polimorfismo? Ya se los di. ¿Se acuerdan o no? ¿Tienen memoria de chorlito? Sí. Sí, ¿verdad? Poquito. Poquito. Eso es lo que les decía, por sustituciones de nucleótidos. A ver. Bueno, ¿sí se ve o no? ¿Se ve? Sí. ¿Sí?
Bueno, entonces, a pesar de que todos somos iguales y todos tenemos los mismos genes, ¿ok? Entonces, todos somos diferentes, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos genes diferentes. Entonces, esos genes diferentes nos van a dar características diferentes. Entonces, algunos tienen la piel oscura, otros tienen la piel clara, ¿ok? Son pequeños cambios o pequeñas mutaciones que no son deleterias o que no causan enfermedades, ¿ok? Esas son por mutaciones, ¿ok? Entonces, tenemos hay una gran diversidad genética humana, ¿ok? ¿Cuánto es lo que cambia del ADN? Entonces, tenemos el 99.9% igual. Entonces, lo que cambia es el 0.1%, ¿ok? Entonces, ese sería el 0.1%. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una mutación y un polimorfismo? Entonces, el polimorfismo, igual que la mutación, es una variación en la secuencia del ADN, pero los polimorfismos no pueden estar relacionados con una enfermedad, ¿ok? O sea, sería como si fuera una mutación, pero su frecuencia es del menos del 3% de una población, ¿ok? Entonces, los alelos que se encuentran en el 3% de la población y que son diferentes, se le llama polimorfismo genético, ¿ok? ¿Cuáles son los polimorfismos? Por ejemplo, el ABO o el 0, el RH, el factor de riesgo, protección, de susceptibilidad de alguna enfermedad, ¿ok? Entonces, este polimorfismo son más grandes que la mutación, ¿ok? Es que ahí no vean todo porque esto está medio extraño, ¿ok? Y al igual que, estaba mejor la mía del polimorfismo. ¿Dónde eran o dónde habíamos dicho que eran las variantes? En los microsatélites o en los satélites y en el ADN que está alrededor de el centrómero, ¿ok? Ese ADN que sea diferente, entonces es parte de los polimorfismos, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo o no? Es que eso ya se los había dado. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. ¿El polimorfismo sí entraba en la genética de las poblaciones o se da de forma aislada? El polimorfismo también entra dentro de la genética de las poblaciones, pero también es en forma aislada. Pueden ser alta en una población, mira, aquí te lo voy a poner. A ver si se ve esta, a ver si se ve. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí se ve? Díganme si sí se ve o no. No me digan con la cabeza porque no los veo. Sí se ve. ¿Sí se ve aquí de polimorfismo? Sí, ok. Entonces son las variaciones de un gen, ¿ok? Secuencia en el ADN o cromosoma. No tienen efectos adversos en la población y es alto en una población en general, ¿ok? O sea, ese que dijimos del virus del CCR5, de lo que no les daba VIH, es un polimorfismo. Y ese polimorfismo estaba más en la gente
de caucásicos, ¿ok? Y ese polimorfismo se produce por una mutación al final, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no todas las variantes genéticas se consideran polimorfismos, ¿ok? Entonces, tiene que haber un por ciento. Entonces, si aparece al menos en 1% de la población, entonces ya es polimorfismo y ya no es mutación, ¿ok? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el punto entre polimorfismo y mutación? La frecuencia con la que aparece. Entonces, hay muchas veces que es difícil saber si es polimorfismo o mutación. Entonces, este polimorfismo al final se da por mutaciones. Entonces, se establece, o sea, hay una mutación y se difunde a través de los descendientes en este caso, de una sola familia, como estos de los caucásicos, ¿ok? El virus, el gen vikingo. Entonces, se produce por una mutación y se queda como un polimorfismo. ¿Por qué ya es polimorfismo? Porque ya está en un por ciento grande de una población, ¿ok? Entonces, les decía que unos ejemplos son la sangre A, B, O, el factor RH, el complejo de histocompatibilidad. ¿Y por qué se mantienen? Porque poseen una ventaja sobre los demás, ¿ok? Entonces, una mutación al final se va a volver un polimorfismo. Y ese polimorfismo a lo mejor te va a dar ventaja. No siempre dan ventaja. ¿Esto ya se los había pasado o no? Es que esto no se los había pasado, ¿verdad? No, eso no es. No, creo que Ok. Bueno. Entonces, estos polimorfismos casi siempre te dan ventaja, ¿ok? Aunque puede ser que no tenga, que al revés, que no te dé una ventaja. Les decía yo, por ejemplo, que hay gente que se enferma nada más de verla. Bueno, ese es un polimorfismo. Pero, ¿por qué no ha desaparecido de gente? Bueno, porque se enferma, pero no es algo que sea mortal. Entonces, hay virus, por lo menos no hasta antes del COVID, por ejemplo. Entonces, tenían gripa, bueno, pues les daba gripa y ya, ¿ok? Pero tienes otro virus de, no sé, aftas y les dan aftas, ¿ok? Les da todas las enfermedades posibles, nada más de verlos. Bueno, ese también es un polimorfismo y está en 1% de la población, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué ya vimos la sangre A, B y 0? ¿Se acuerdan que se los puse? Los oligosacáridos que tenían. Bueno, son muy similares, ¿ok? Pero son distintas. ¿Y en dónde está esa variante? Bueno, es el mismo gen. O sea, en el mismo gen hay gente que tiene sangre A, sangre B o sangre 0, ¿ok? Y es el mismo gen que va a dar esa variante. Entonces, lo que cambia, por ejemplo, sería una de las bases. Aquí, al cambiar esta base, entonces lo que me produce va a ser que cuando se lea este nucleótido, me va a dar un aminoácido diferente, ¿ok? En este lugar, este de aquí, entonces sí me da un aminoácido diferente. Y al darme un aminoácido diferente, entonces me va a dar un producto diferente, ¿ok? Aquí es más complicado porque es un oligosacárido, ¿ok? Entonces tendríamos que ir a ver cómo se forma ese oligosacárido a través de una enzima, ¿ok? Bueno, pero sí entendieron esto, que es lo que les trataba de decir hace rato.
Hay veces que cambia esta y no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque es la mismo aminoácido que tiene una tasa de mutación grande, o sea que puede mutar, pero me sigue dando lo mismo, ¿ok? ¿Eso podría entrar en factores bioquímicos? Esto no, porque al final te da la misma proteína, Ok. ¿ok? O sea, si te da diferente proteína o diferente enzima, entonces sí entraría dentro de los factores bioquímicos, Ok. ¿ok? Ahora, hay polimorfismos de longitud. Entonces, hay veces que no es lo que cambia, es una base aquí, sino que se corrió otro poquito y tengo 3 o 6 bases más. Y al tener 3 o 6 bases más, entonces la proteína va a ser un poquito más larga. ¿Ok? Y entonces ese polimorfismo, entonces sería de longitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Se destruyó el stop por alguna mutación y entonces o se cambia de lugar el stop por alguna mutación, que también puede ser por mutación de una base. Entonces, en vez de decir aquí te acabas proteína, entonces sigue y la proteína se hace más larga. O en vez de que yo creo que sí, ya se los había dado. Bueno, está bien, quedó bien aquí. En vez de que bueno, aquí creo que de longitud. Entonces, en vez de terminar aquí, se termina hasta acá, ¿ok? Y entonces ya es mucho más grande. Y ese sería un polimorfismo de longitud. ¿Por qué? Porque ya no tendría, bueno, aquí faltaría, pero faltaría el que lo termina, ¿ok? Que delimita su posición y permite identificarlo. Bueno, cada polimorfismo, como cualquier gen, tiene sus dos, su inicio y su final, ¿ok? O sea, como cualquier gen. Entonces podemos ver o podemos localizar ciertos polimorfismos. Estos polimorfismos también son los que les digo que tiene que ver con que una persona se le haga efecto una medicina si se toma 1 gramo y a otra persona no le haga efecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene una tasa de metabolismo de esa medicina diferente. Entonces, la mayoría de los polimorfismos que son de longitud son en tándem o tienen repetidas los trinucleótidos, ¿ok? Como TCK, ¿ok? Entonces, la mayoría de los polimorfismos de longitud son de las bases repetidas. Entonces, estos polimorfismos son a veces los que se dan en los satélites. ¿Se acuerdan que les dije que había satélites en tándem y repetidos? ¿Sí se acuerdan de los satélites? Entonces tengo mi ADN en los que tienen muy chiquita la parte de arriba, los metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, en los acocéntricos. Entonces aquí estarían los satélites. ¿Ok? Y muchas de estas veces de estos satélites son de secuencias repetidas. Y lo que nos hace diferentes a los humanos, el 0.1%, muchas veces es los satélites y lo que rodea
al el ADN que nos rodea al centrómero, ¿ok? Entonces, estas dos cosas, dentro de estos dos se encontrarían aparte los polimorfismos, ¿ok? Aparte de lo demás, en estos dos se encontrarían los polimorfismos. Ahora, ¿cuánto es diferente una familia? O sea, la diferencia entre un ser humano y otro es de 1%, ¿ok? Del ADN. ¿Y cuánto es diferente de un hermano a otro? Bueno, ahí sería, o de entre la familia, sería del 0.01%, ¿ok? ¿Sí? Aprox. Yo lo gano. Bueno, hasta ahí me voy a quedar. Mándeme. Sí, le iba a preguntar que si iba a continuar porque ya son las 9. No, ya váyanse. Está bien. Fue Nos un vemos. placer verlos. Cuídense. Bye. Prometo estar menos tonta para mañana. Que tenga buen día, gracias. Bye, cuídense. Ya no los puedo quitar.